economía. Bueno, vamos a nuestra siguiente entrevista y es una entrevista con Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es doctor en Ciencias Sociales, miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, egresado del curso Desarrollo de Políticas Cibernéticas y desde 2013 ha estado impartiendo conferencias y clases sobre ciberseguridad en instituciones de seguridad pública. Así es que saludo a Juan Manuel Aguilar Antonio. Juan Manuel, buenas tardes. Un gusto, Julio, estar contigo. Buena tarde. Gracias, buena tarde, gracias. Juan Manuel, pues el tema es muy concreto y muy directo. Los datos biométricos que, según dijo la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, vino el viernes pasado y entre otros temas hablados con la presidenta Sheinbaum, estuvo el relacionado con que compartamos datos biométricos con Estados Unidos. Se entiende que específicamente para asuntos de migración y de seguridad nacional o persecución o ubicación de criminales. Al menos eso es lo que está por ahí. Esto ha generado de inmediato preocupaciones, polémica. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué es lo bueno, lo malo, las perspectivas de este eventual acuerdo o discusión sobre ese acuerdo, Juan? Perfecto, Julio. Bueno, primero tenemos que empezar entendiendo que cuando hablamos de biométrico hablamos de una clasificación de datos personales. Pongamos a pensar que nosotros entregamos gran cantidad de datos personales y bueno, lo hacemos a través, por ejemplo, de nuestras huellas digitales, nuestro iris, nuestro rostro, precisamente los biométricos. Otros datos no necesariamente pueden estar asociados a la parte de nuestra identidad, como si son los biométricos, que puede ser nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestra edad, nuestra fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, pero que son datos que en el ámbito concreto de grandes legislaciones internacionales se interrelacionan con derechos humanos, se interrelacionan con derechos digitales y se interrelacionan con derechos como la privacidad, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. En este caso, cuando se ve esta solicitud en el ámbito concreto del gobierno de los Estados Unidos, podemos entender la naturaleza del acuerdo. Obviamente, en el ámbito de la política migratoria del presidente Trump, yo creo que desea tener un registro más fehaciente, en el ámbito concreto más extendido y amplio de los posibles personas que puedan llegar en el estatus de migración no documentada a la parte de los Estados Unidos. Sin embargo, estábamos violentando el ámbito concreto de la parte de sus derechos humanos, los derechos en el ámbito vinculado a la parte de la transparencia, la privacidad y también el ámbito, por ejemplo, el derecho a la movilidad, al tránsito, que es algo que está jugando mucho en el ámbito de este caso concreto. Jamás he entendido la parte concreta de unas peticiones de esta naturaleza en el ámbito de temas migratorios. Si vemos otras grandes fronteras migratorias en el ámbito internacional, hablando de la frontera de Turquía, hablando de las fronteras de Europa del Este, la parte de la frontera que va por el mar Mediterráneo, desde lo que es el Magreb hacia España, esas peticiones no son del todo usuales, y si bien podemos entender lo que va a ser una presión de Trump hacia la parte concreta de los, del gobierno mexicano, estaríamos ahí, por ejemplo, si el gobierno diera la parte concreta de esta información, estaría dando información en la cual se la dio tal vez por voluntad, en el ámbito concreto las personas migrantes y también en el ámbito concreto que está bajo resguardo del Estado mexicano. En el caso del México tenemos dos leyes de protección de datos, una en sujetos públicos, instituciones de gobierno, y una en sujetos privados, que posteriormente pueden ser los bancos, que pueden ser la parte concreta de diferentes páginas, diferentes portales del sector privado. Pero bueno, ahí tendríamos que ver que está por en medio la parte de la controversia digital y la parte de los derechos digitales humanos de las personas que son los dueños de estos biométricos. Juan Manuel, ¿y qué riesgos hay? Hay quienes dicen esto puede abrir la puerta a que se hagan de estos datos biométricos grupos del crimen organizado que pueden ser comercializados en el mercado negro, pueden servir para persecuciones, represalias. ¿Qué pensar sobre esto, Juan Manuel? Bueno, tenemos que entender que en el caso del marco nacional, llegamos a tener un marco regulatorio muy robusto, incluso es muy evaluado a nivel internacional en el ámbito concreto sobre los lineamientos, requerimientos mínimos que tienen que tener las instituciones en el ámbito de poseer datos personales en caso tanto de sujetos públicos como privados. Sin embargo, sí ha habido incidentes en el ámbito concreto del nivel nacional donde datos de ciudadanos mexicanos han sido extraídos, constantemente son subastados en portales de la Deep Web o la Internet profunda, también son utilizados por la parte de
grupos del crimen organizado para hacer pequeños delitos, como pueden ser extorsiones, fraudes, a través de técnicas de ingeniería social. Y bueno, incluso también pueden llegar a la parte concreta de encuestas, empresas que se dedican a la parte de encuestas de opinión, encuestas de consumo. Es muy usual que estas bases sean subastadas, sean extraídas de las personas y posteriormente, de alguna forma extraña, a una persona la contacten y bueno, él no sepa la naturaleza real de por qué pueden tener su información de forma tan precisa y bueno, está muy, muy vinculado a la parte de la vulneración de estos datos. En el ámbito nacional, pues hemos visto grandes casos, algunas empresas, por ejemplo, de venta de boletos han perdido mucha información, la institución encargada de la organización de las elecciones también ha sido vulnerada y ha filtrado datos en el ámbito concreto de la ciudadanía y, por ejemplo, esta institución encargada de las elecciones en la parte de que tiene la base más completa de información, en el caso concreto de ciudadanos mexicanos, ya sea tanto de datos personales como de biométricos, y bueno, por eso también existe la controversia de que más allá de qué podría pasar, no tendríamos certeza de qué tratamiento le podría dar el gobierno de los Estados Unidos. Y este reglamento, esta normativa está en el ámbito concreto del territorio mexicano nacional, es una pues, noción soberana, el gobierno mexicano está creando su marco regulatorio para la protección de datos y biométricos, si bien ya hemos citado, no es objeto de algunas fallas o algunas controversias, algunos incidentes en los cuales estas mismas bases han sido vulneradas, pero que un gobierno extranjero haga una petición de esta naturaleza, pues estaría manejando datos de ciudadanos mexicanos cuando no sería la naturaleza de un gobierno como el de Estados Unidos poder acceder a esta información de ciudadanos en tránsito de países terceros. Debemos entender que no necesariamente la parte de Estados Unidos llega a tener en algunos casos datos de ciudadanos terceros cuando la gente va a tramitar su visa, cuando la gente va a tramitar su pasaporte o en el ámbito concreto esta documentación necesaria para acceder de forma documentada a la parte de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos resguarda la parte concreta de cierta información personal, datos personales biométricos, pero es porque los ciudadanos lo integran directamente a la parte para cumplir una normativa estadounidense. En este caso sería una controversia de por qué debemos dar estos datos si son ciudadanos mexicanos de terceros países cuando no se dio este procedimiento y lo más preocupante, no sabemos la naturaleza real que se le daría al tratamiento de esa información. Juan Manuel Aguilar Antonio, ¿cómo vamos en México respecto a la recopilación de esos datos biométricos? Varias personas aquí en el chat nos dicen, ya nos lo piden para ciertos trámites y para ciertas cosas. Además, la incentivación mayor ahora en el tema del CURP. ¿Cómo vamos en ese tema? ¿Estamos en camino realmente de poder tener una recopilación integral en México de esos datos biométricos? Hablo México todavía sin vincularlo con la petición de Estados Unidos. Nosotros ahorita, ¿cómo vamos? Bueno, en el ámbito ya hemos citado, la institución que tiene los datos biométricos más completos a nivel nacional es la institución que organiza las elecciones dentro de nuestro país. Estamos hablando del Padrón Nacional de Electores, estaríamos hablando de unos 75, 80 millones de habitantes que tienen y poseen credencial de elector y en el ámbito concreto que, bueno, que hacen este trámite, este procedimiento y son datos que almacena y resguarda la parte del Instituto Nacional Electoral. Posteriormente, yo creo que el CURP puede ser un mejor vehículo porque debemos entender que hay una población que no es mayor de edad, hay una población que no llega a tener credencial de elector, pero es muy poco usual que las personas no hagan un registro de acta de nacimiento, un registro de un ciudadano mexicano cuando nace. Entonces, creo que sí está bien focalizado, está orientado en el ámbito concreto de que el CURP sea esa información, ese documento personal de la tramitología mexicana a través del cual se puedan identificar estos biométricos. Creo que ahí sí podemos alcanzar un nivel de captación más alto para cubrir, tal vez no necesariamente el 100% de la población, puede alcanzar un 90-95% de la población. Sin embargo, creo que es una tarea titánica, es una tarea muy, muy compleja, no solamente necesario en la parte de que nosotros vayamos a entregar nuestros biométricos para la parte de que se pueda asociar nuestro CURP a esta identidad, sino también en la parte de recursos económicos, los equipos necesarios para sacar los biométricos del rostro, de los ojos, de las manos, del iris, etcétera. También el personal humano que va a ser necesario para poder empezar a conjuntar esa gran base de información mexicana. Y bueno, yo creo que podría ir en buen camino. Sin embargo, también tenemos que tener la certeza, tenemos que tener la noción de que eso va a implicar un gran riesgo de seguridad de la información, un gran riesgo de ciberseguridad, porque si esa información en algún momento llega a ser vulnerada, llega a ser extraída, pues prácticamente se pueden hacer una gran cantidad de agresiones, de vulneraciones en contra de un espectro muy amplio de la población mexicana. Juan Manuel, pues en general
Tu postura, ya nos la dijiste, pero reitero para dejarla muy clara, es de que resultaría preocupante no saber exactamente el destino de estos datos biométricos que está solicitando Estados Unidos. Sin embargo, hacia allá vamos, hacia una integración de datos por la realidad de la geopolítica y también de la tecnología necesaria para preservar seguridad nacional, migración, combate al crimen organizado de Estados Unidos hacia México? Creo que tenemos un mecanismo de integración efectivo, pero por ejemplo, estimado Julio, no veo una integración tan profunda en el ámbito, por ejemplo, de un modelo europeo vinculado a la parte de la Unión Europea. Hemos visto que desde hace ya bastantes décadas, bastantes años, está muy claro que la parte del ámbito de la integración económica en América del Norte solo se da en planos económicos. Estados Unidos nunca ha sido colaborador en llevar la integración económica en otros niveles, en el ámbito migratorio, en el ámbito laboral, en el ámbito, por ejemplo, ahora de protección de datos, una integración de carácter educativa, ni siquiera hablar, por ejemplo, de una integración monetaria o de libre tránsito de las personas. Entonces, creo que es un objeto de controversia y creo que también se revela en el ámbito concreto, pues, de una petición muy hecha a la medida en el ámbito de un interés particular de la administración Trump, que es la parte de la contención migratoria y la parte, bueno, de detener los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Y bueno, hay modelos muy exitosos de complementación, de compartición de información y de datos de los ciudadanos. El modelo más exitoso precisamente es el de la Unión Europea, el de la GDPRC, que por ejemplo es la legislación internacional de protección de datos que más ha marcado tendencia a nivel internacional y que por ejemplo ha hecho cosas obligadas a diferentes portales, sitios de internet que no necesariamente, por ejemplo, se han preocupado, países como México, pero bueno, yo creo que esto saltaría a los ojos y a la vista de lo que hemos dicho en ya casi 25 años. ¿Vamos a ir Sí. más allá de lo económico o solamente quieres lo económico? Porque si vamos más allá, pues todos podemos hacer nuestra petición y eso puede ser un objeto de controversia para la actual administración. Juan Manuel Aguilar Antonio, muchas gracias, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Gracias y seguimos en contacto. Gracias. Un gusto, Julio. Excelente tarde. Hasta luego. Gracias.